Mis amigos youtuberos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Cordial saludo, les habla Alfredo Pulgarín Castaño. Así maté a Pablo Escobar, tajante, como lo dice su autor, el coronel Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo. Hoy estamos con el oficial de la Policía Nacional de Colombia, el coronel Hugo Aguilar Naranjo, el hombre que fue testigo de excepción de los últimos segundos de vida de El Capo, el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Señor coronel, bienvenido, muchas gracias por atender nuestra invitación y bienvenido a nuestro canal en YouTube. Gracias, Alfredo, un cordial saludo para usted, para todos los youtuberos, el respeto y admiración que siempre le he profesado a los colombianos. Muchas gracias, coronel. Permítame, señor coronel, quiero agradecer a dos personas. Al emperador Julio César Galvis Valderrama, periodista de Quibu Radio Bucaramanga, ya que me hizo posible mi presencia en el lanzamiento de este libro el día 2 de diciembre del año 2015. Un agradecimiento muy especial también a ese gran periodista, ese gran ser humano, Lorenzo Lizarazo Duarte. Con su coordinación ha hecho posible la realización de esta importantísima entrevista. Saludos, Lorenzo, y muchas gracias. Quiero además, coronel, certificar la autenticidad del libro, genuino 100%. Para ello, coronel, le voy a pedir la molestia. Aquí hay un escrito. ¿Qué dice el escrito, coronel? Para Alfredo Pulgarín, con mucho aprecio, coronel Hugo Aguilar es gobernador. Con afecto, de verdad, Alfredo. Gracias, coronel. Aquí quiero referirle una anécdota cortica, coronel. El día de la presentación ya eran casi las 11 de la noche. Yo fui uno de los últimos que llegué para que usted me autografiara el libro. Ya su pulso lo notaba yo cansado porque hacía terapia para ello. Mientras usted me autografiaba el libro, yo le dije, coronel, yo quiero hacerle una entrevista para YouTube. Y usted ahí me dijo, sí, pero después. Coronel, y ese después ya ha llegado. Usted es un hombre de palabra y lo felicito, coronel. Yo pienso que fue algo lo que me enseñó mi padre, el cumplimiento a la palabra. La palabra es sagrada y es seriedad y es respeto para la persona que hace alguna petición, sugerencia. Entonces la estamos cumpliendo. Ah, bueno, coronel, muchísimas gracias. Más vale tarde que nunca, ¿no? Correcto, sí señor, así es. Coronel, me llama la atención gratamente su preparación académica. Aquí al interior de la portada del libro está su relato de la preparación académica. Coronel, recuérdenos por favor su preparación, que es bastante amplia. Bueno, una de las cosas que siempre llevé y he llevado es la preparación académica. Yo soy normalista, posteriormente pues hice mis estudios en la Policía Nacional y salí como subteniente. De ahí me preocupé por ir en las horas de la noche a la universidad y me hice licenciado en Administración Educativa, después me hice administrador de empresas. Posteriormente obtuve mi título en la Escuela General Santander de Administrador Policial. Los primeros estudios independientes los hice en la Universidad San Buenaventura. Después me especialicé en España en la Universidad Complutense en Criminología. Posteriormente estuve en Argentina y hice dos especializaciones, una en el Instituto Federal Argentino en Criminalística y una en la Universidad de Belgrano en Profesorado de Enseñanza Universitaria, que fue una especialización. Posteriormente estuve también en los Estados Unidos y hice Problemas Latinoamericanos de Estado Mayor y Comando, que es uno de los temas con la Escuela de las Américas, donde decía que preparaban los grandes dictadores, pero no, es una institución de los Estados Unidos en Fort Benning, Colombo, Georgia. Y luego aquí en Colombia pues hice gerencia pública en la UIS, gerencia de servicios de salud. En fin, esa ha sido mi preparación. He sido profesor de varias universidades, sobre todo en el área de la criminalística y en el manejo de los recursos humanos en la Facultad de Administración, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Administración. Mejor no sigamos con su preparación académica, coronel, porque entonces se nos acaba el tiempo del video. Pero bueno,
Coronel, la pregunta de rigor, ¿qué lo motiva al señor coronel Hugo Aguilar para escribir el libro Así maté a Pablo Escobar? Bueno, en la historia de Pablo Escobar y después de que se da de baja por el bloque de búsqueda, empezaron a salir varias historias, digámoslo así. Primero hizo un norteamericano, hizo un libro diciendo que había sido la DEA. Después salió un libro que habían sido los Castaños. Después salió otro libro que había sido Don Berna. Después salió otro libro adjudicándoselo también por parte de la familia que se había suicidado. Otros que había sido el mismo cartel de Cali que había contribuido. Bueno, en fin, entonces yo tomé la determinación y decir, voy a hacer el libro para decirle la verdad a Colombia y al mundo, porque soy el protagonista, el que verdaderamente comandé el operativo y que fuimos con otro policía los que disparamos en defensa o en derecho a la defensa, en legítima defensa, digámoslo así, en derecho, cuando él nos dispara y lo abatimos. Entonces, para descartar esas conjeturas, esos comentarios y generando un manto de duda, no solamente para el gobierno de turno del doctor César Gaviria, sino también para la fuerza pública, porque quienes nos sacrificamos allá fueron hombres tanto del ejército, de la policía, de la armada, de la fuerza aérea y del departamento administrativo de seguridad AS, y que nosotros trabajamos con toda la honestidad del mundo, con toda la contundencia y con una gran rectitud, y que estuvimos apoyados por dos agencias internacionales de inteligencia de los Estados Unidos, que fue la DEA y la CIA. Entonces esto fue un operativo con inteligencia electrónica, no hubo ningún informante, muy bien manejado, y el operativo se realizó con 23 hombres expertos en operaciones especiales bajo mi mando, y por eso escribí el libro, para descartar todos esos comentarios y esos otros libros que han dicho adjudicándose cosas que jamás existieron. Coronel, vamos al comienzo. El coronel quería ser profesor. Relata usted el libro que en su pueblo, el pueblo natal, Suaita, Santander, estaba el coronel, el joven Hugo Aguilar, digamos como desprogramado, como decimos por acá. Y en esas pasa un personaje importante en la municipalidad. Coronel, ¿quién fue ese personaje y a qué acuerdo llegaron? A ver, yo terminé la normal, tuve la primera frustración porque me adjudicaron una beca para ir a estudiar medicina a la Universidad de Lumumba en Moscú, pero cuando eso tocaba reunir 20 pesos. Mi padre no tuvo porque ya mis otros hermanos estaban en la universidad, 9 hermanos, estábamos ya muy escasos de recursos, se fueron otros compañeros y fueron un médico, otro historiador, otro geólogo, pero yo no pude ir. Entonces hice cola aquí en la gobernación para conseguir el puesto de profesor y nunca lo logré. Entonces, estando en el parque, yo siempre, mi padre me enseñó a ser muy respetuoso cuando saludaba a una persona mayor, si uno estaba sentado, colocarse de pie, si tenía sombrero, quitárselo. Y pasaba el señor Uriel Ariza, que era el gerente del Banco Cafetero de Suaita. Yo estaba con mis compañeros que han llegado de la universidad a vacaciones, y pasaba el señor Ariza y yo me puse de pie y lo saludé. Él siguió, dio como unos 4 pasos y se devolvió y me dijo, oiga mono, ¿qué está haciendo? Le dije, no, nada, no he podido conseguir trabajo, tampoco he ido a la universidad, no tenemos dinero, no sé qué hacer. Dijo, ¿quiere trabajar? Le dije, claro. Dijo, pero le toca el mensajero del banco. Le dije, no importa, así me toque barrer, yo lo que necesito es trabajar, ahorrar para ir a la universidad. Me dijo, se me presenta el lunes, me lleva la hoja de vida, y efectivamente me nombró como mensajero, y ahí fue donde yo trabajé, ahorré, para después hacer mi carrera en la Policía Nacional. Le agradezco a él en el alma, en el corazón, y es una persona que yo admiro y respeto mucho, y una inmensa gratitud. ¿Tenía usted algo en contra, coronel? Porque su señor padre no quería que usted fuera policía. Además, cuando usted ya presentó el examen y usted sabía que lo había aprobado, a otros compañeros suyos le llegó el mensaje de que se presentaran. A usted no le llegó esa notificación. Usted fue y se encontró con un problemita. ¿Cuál fue, coronel? A ver, mi padre sufrió mucho en la violencia en la época de los chulavitos y los cachiporros, y él era liberal y estaba en Chitaraque y le tocó desplazarse a Suaita, esconderse en una cueva para salvar su vida. Yo lo pude vislumbrar y ver por lo pequeño. Cuando ya tomo la decisión,
presento los exámenes, pasamos 3 muchachos de Santander, 1 de Bucaramanga y 2 de Suaita. A mí no me llegó la notificación y yo sabía que había presentado las mejores pruebas porque nos las iban dando. Me fui para Bogotá a saber qué pasaba. Llegué donde un sargento, esos sargentos bravos. Le dije, mi sargento, no me llegó la notificación y yo ocupé el primer puesto en las pruebas, porque a mí me las dieron. Dijo, pues a ver, sacó una carpeta. Dijo, no, usted perdió las pruebas psicológicas. Le dije, no, mi sargento, yo la pasé. Dijo, no, fuera. Y me sacó. Yo salí y me puse a llorar ahí contra un poste de la luz. Y cuando eso llegó, un señor teniente, y Condía era el apellido, o es, él llegó a general de la República. Y me dijo, ¿qué le pasa, mijo? ¿Por qué llora? Le dije, no, que yo pasé mis pruebas en Santander y el sargento me dice que no, que yo la perdí, la prueba psicológica. Entonces dijo, venga para acá, no llores, sea berraco. Y me sentó y dijo, muéstrame la carpeta. Digo, no, mi teniente, él perdió la prueba psicológica. Digo, présteme la carpeta. Y entonces él abrió la carpeta, dijo, ¿cómo es el nombre suyo? Le dije, Aguilar Naranjo Hueliodoro, mi teniente. Entonces dijo, vea, aquello es un Aguilar Emel por allá del llano, usted, por eso es que se tiran el futuro de un muchacho. Él pasó, muestre la otra carpeta Y claro, hayan confundido las 2 pruebas. Y gracias a él, me dijo, aquí lo espero el 11 de enero y me dio la orden para traer todos mis elementos e iniciar mi carrera. Son tropiezos de la vida, pero al mismo tiempo mi Dios y todo lo ha acompañado a uno. Perfecto, coronel. Una vez usted ya graduado, con todos los inconvenientes que usted ya nos ha relatado, en la Escuela General Santander es pues novato uno, como todo. Un simulacro. Y a usted le dio mucho miedo. Cuéntenos, coronel. A ver, ya habíamos ingresado y empezado nuestra formación y bueno, los primeros días es como la inducción, pero ya llevamos unos 2 meses cuando de pronto pasamos a reposar o a la recogida, se dice allá dentro de términos militares, y como a la 1 de la mañana empezaron a gritar y a hacer tiros que se habían tomado a la escuela, a la guerrilla. Claro, nosotros no teníamos para dónde escondernos, sino más bien colocarnos la almohada encima de la cabeza. Y claro, yo dormía en el camarote, en la cama de encima, y cuando yo voy a tratar de botarme por la ventana, me hicieron como 3 tiros. Yo dije, mamita, me mataron, y otros gritaban, yo me muero, me mataron, estoy herido, y eso era terrible. Pues claro, éramos con 380 hombres en 2 alojamientos largos, grandes. Eso era terrible, el caos. Pero ya cuando yo veo que me hacen los 3 tiros a la cabeza y el fogueo, la llama que sale, entonces yo ahí ya me agaché y me quedé quieto. Pero al mismo tiempo, por la experiencia uno de campesino y toda la cuestión, dije, no, esto no es de verdad. Yo me quedé quieto hasta que terminó todo, pero el susto fue terrible. Hubo gente que se orinó en los pantalones o en la pijama. Por decirlo menos, ¿no? Sí, fue una sorpresa y nosotros muchachos jóvenes, inexpertos, pues ese fue el primer susto de la vida. Y de ahí, en ese momento, ni media idea, coronel, lo que seguía en adelante, que si era de verdad, ¿no? Ah, sí, no sabía uno qué le deparaba el futuro. Bien, coronel, el inconveniente con Pablo Escobar abarcó, digamos, básicamente 2 gobiernos, el gobierno del doctor Vigilio Barco y el gobierno del doctor César Gaviria. Coronel, ¿cuál fue el detonante para conformar el bloque de búsqueda y enfrentar, valga la redundancia, de frente al narcotraficante Pablo Escobar, y cómo se formó ese bloque de búsqueda? Había 2 hechos primeros muy fuertes, contundentes. Fue la muerte del ministro Lara Bonilla y posteriormente viene la muerte del candidato presidencial Luis Carlos Galán y la del coronel Valdemar Franklin. Entonces el presidente Barco dice, hay que crear un cuerpo élite. Yo personalmente estaba en el Comando de Operaciones Especiales, en el COPES, en la Escuela de Gonzalo Jiménez de Quesada, y preparamos 1.500 hombres para ir a Medellín. Cuando muere Luis Carlos Galán, entonces ya asume la presidencia el presidente Gaviria y deja la presidencia el presidente Barco. Entonces dice, no, esto hay que integrarlo con mayor gente que conforme las 4 Fuerzas Armadas y el DAS, y le cambian de nombre y le dan bloque de búsqueda. Y a mí me mandan como jefe de inteligencia y jefe de operaciones especiales.
para la persecución de Pablo Escobar y específicamente de los extraditables y del cartel de Medellín. Curiosamente, mi coronel, Pablo Escobar la enfrenta es con usted y no con el propio director del bloque de búsqueda. Algo curioso, ¿no? A ver, Pablo Escobar tenía un concepto mío, que yo venía de una gran preparación en las operaciones especiales, era un gran combatiente y había sido preparado en los Estados Unidos, en España, había sido preparado en Francia, entonces, y que yo era un hombre muy aguerrido, es decir, él siempre expresaba que el mayor Aguilar no era aquel oficial que se quedaba detrás de un escritorio, sino que iba siempre al frente del cañón. Entonces tenía la prevención conmigo, además se lo había ya demostrado en ciertas operaciones que habíamos hecho contra él, y la emprendes conmigo, especialmente era conmigo, y también, lógico, que con el general Maza y con el coronel Martínez, que era el propio comandante del bloque de búsqueda. Bien, coronel, ustedes en la persecución a Pablo Escobar cometían errores. Uno de ellos, lo relata usted en el libro, era hacer los operativos con mucho personal y muchos vehículos. ¿Cómo corrigieron ese aspecto, coronel? Fueron 3 años de desgaste, a pesar de que la guerra duró 5 años, pero hay un receso cuando se entrega. Entonces los operativos los ordenaban siempre con una cantidad de gente, mínimo 1.500 hombres, con helicópteros artillados, tanquetas, tanques de guerra. Y lógico, mover la fuerza y esa parte logística, pues eso lo detecta. Y Pablo Escobar era un hombre que tenía 5 o 6 cordones de seguridad. Entonces el movimiento ahí mismo tenían tiempo de avisarle que iban tras de él. Y segundo lugar, que también logró infiltrarnos. Entonces prácticamente después de ese desgaste y que ya prácticamente, valga el pleonasmo, el gobierno nacional no confiaba en el bloque de búsqueda, porque ¿por qué se volaba siempre o se escapaba? Entonces, en el último operativo, ya con la inteligencia electrónica y que estábamos seguros que lo lográbamos ubicar, entonces yo pedí permiso que nos permitiera hacer el operativo tipo comando en operaciones especiales. Y el presidente, el ministro Pardo y los mandos institucionales y el mismo comandante del bloque de búsqueda aceptaron mi propuesta y gracias a Dios así fue que se logró el objetivo, de lo contrario no había sido posible. Pero Pablo Escobar también cometía errores, coronel. Cuando Pablo Escobar estuvo en la catedral, después de su fuga, salió con una gran cantidad de enemigos y mucho personal que estaba a su favor ya no existía. Uno de los errores de Pablo Escobar fue ejecutar a los Moncada y los Galeano, los socios principales de él. Eso fue, considero yo, que un error porque empezó a disminuirse el ejército de él. Este criminal o psicópata cometió 2 errores grandes en su vida. El primero, que siendo un narcotraficante y que aparentaba ser un gran empresario de la construcción, se metió a la política y estando en la política en el Congreso, ahí lo descubren, que no era el empresario que siempre quería aparentar, sino que era un capo de la mafia. Y el segundo error es cuando tiene ya una guerra con el Estado, además tenía una guerra con el cartel de Cali, y se entrega, se somete a la justicia, pero con ciertas prebendas. Estando en la cárcel, en la catedral, comete su segundo error de la vida, que fue asesinar a 2 de sus mejores amigos, que era uno de los Moncada y otro de los Galeanos, que eran sus socios tanto para la guerra, tanto en el tráfico de drogas, y también eran los grandes aportadores en la parte financiera para afrontar la guerra contra el Estado. Y el otro también fue que asesina a un paramilitar en Puerto Boyacá, a Henry Pérez. Entonces él se gana 3 enemigos muy poderosos que eran sus mismos aliados, sus mismos socios y que conocen toda su estructura, que fueron los Castaños, porque Henry Pérez pertenecía a las autodefensas de los Castaños, de Fidel y de Carlos Castaños. Se gana a las dos organizaciones de los Moncadas y los Galeanos. Entonces ya emprende una guerra contra el Estado, contra el cartel de Cali, contra sus mismos socios y prácticamente pues eso que contribuyó no porque tuvieran alguna alianza con el gobierno, sino que siempre en ese enfrentamiento se fueron diezmando. Y eso nos ayudó a nosotros también para poder
tener un receso y hacer un análisis profundo de cómo estábamos llevando la guerra, porque la primera parte fue atacar el aparato militar. Entonces cambiamos de estrategia y en la segunda atacamos el aparato militar, el aparato financiero, el aparato político, y eso nos dio mejores resultados para poder ir acorralándolo hasta que él redujo su seguridad a una mínima expresión y nos dio la oportunidad de trabajar más con la inteligencia electrónica, de lógico apoyado por la DEA de los Estados Unidos. Uno de los primeros descalabros prácticamente fue con la muerte de González Gacha, ¿no, coronel? Sí, el primer golpe duro que él recibió fue cuando el bloque de búsqueda, a través de un informante, el navegante, yo personalmente manejé el proceso de inteligencia, hicimos la operación y dimos de baja a un gran capo de la mafia como era el mexicano, además que era el principal cabecilla de las autodefensas en Colombia. Era un hombre muy criminal y con unas ambiciones tremendas. Eso también le quitó un brazo armado y un apoyo tanto económico como bélico a la organización del cartel de Medellín. Un allanamiento, cuando ustedes allanaron la hacienda Nápoles, coronel, ahí Pablo Escobar se les logró fugar. El coronel Martínez durmió en la cama de Pablo Escobar. ¿Cómo fue ese episodio? A ver, nosotros llamamos la operación Nápoles. Llegamos a Nápoles después de hacer la operación, se había fugado. Entonces nos establecimos ahí en la hacienda y el coronel Martínez llegó y dijo: me voy a dar el lujo de dormir en la cama. Eso era una habitación suntuosa del principal capo de la mafia en Colombia y en el mundo. Un ajedrez de oro tenían ahí. Sí, eso tenía de todo, había muchos lujos. El coronel, por supuesto, sacó su ropa, organizó todo y nosotros nos organizamos. Yo tenía ya un inventario y había hecho una inspección. Y cuando de pronto en la noche, antes de ir a cenar, el coronel salió todo furioso y con ciertas expresiones, me excusa la expresión, me dijo: Aguilar, yo esta miércoles no me la aguanto así. Aquí estamos en medio de unos bandidos, son peores que los de Pablo Escobar. Entonces le dije: ¿qué pasó? Mi coronel dijo: hasta mis calzoncillos me los robaron, se robaron los cuadros, los ajedrezes, perfumes, de todo. Claro, yo dije: mi coronel, cálmese, déjeme, yo manejo las cosas. Dijo: tiene 1 hora para que las cosas aparezcan como estaban. Yo formé el personal y siempre utilizaba una frase, decía: negras historias cuentan del mayor Aguilar. Tienen 45 minutos para que todas las cosas aparezcan, no sean cochinos, sucios. Se robaron hasta los calzoncillos de mi coronel Martínez. Entonces me retiro y en 45 minutos formamos. Todo debe estar exactico en el sitio y como las encontraron. Lo único es que la ropa de mi coronel no la dejaron lo mismo de doblada, pero apareció a los 45 minutos y todo estaba normal, los ajedrezes, los perfumes, los cuadros, y yo fui donde mi coronel y leí parte. Bueno, ahí terminó y nos dio una expectativa de que teníamos que tener mayor control sobre el personal, porque no podíamos actuar como los bandidos y que teníamos una responsabilidad de criterio, de honestidad y de dar excelentes resultados no solamente al gobierno nacional, a Colombia, sino al mundo entero que estaba a la expectativa del manejo de ese bloque de búsqueda. Comenta usted en el libro, coronel, que Pablo Escobar se disfrazaba por diosero, merodador, en fin. Pero en determinado momento usted le cobró, digamos, con la misma moneda, porque en un episodio, creo que fue en el episodio de la finca de la hacienda Nápoles, donde se replegaron, en una localidad, el jefe de sicarios de esa localidad era muy parecido a usted. Usted aprovechó esa ventaja para ganarse unos fusiles. ¿Cómo fue? Pablo Escobar se disfrazaba de pordiosero, de volador, de cura, de obispo, de militar, de todo, de taxista. Entonces, en una operación, la operación esa Nápoles, en la Danta, era un corregimiento muy dominado por Pablo Escobar, y allá era el epicentro donde tenía el mayor número de gente armada. Entonces el jefe de esa organización, de ese corregimiento, era idéntico al suscrito. Entonces, y siempre andaba en una camioneta 350, una Ford. Yo cogí una camioneta igual, la gemelié, la placa, todo, y me le metí a la Danta. Y llegué, claro, allá en el corregimiento hay poca luz.
Llegó y salió, bueno, ¿dónde están los muchachos? Patrón, ¿qué necesita? No, necesito los fierros, remando al paisa, necesito los fierros urgente porque al patrón lo tienen acorralado y la gente, no, los solo fierros. Y eso sacaban de las casas, eso en unas cosas de tubo PVC, todo bien hermético, bien amarradito, y echa la camioneta. Fueron 350 fusiles que me cargaron. Y le dije, ¿cómo están de plata? Digo, andamos un poco mal. Yo saqué 8 millones de pesos y se los di al que dirigía la cosa. Y salí, me fui. Como a los 15 minutos se dieron cuenta, y claro, yo llevaba escáner. No, que esa es la gonorrea, esa del mayor Aguilar que nos robó los fusiles. Mire, salgamos en moto, lo alcanzamos. Entonces yo ahí mismo pedí apoyo a la gente nuestra. De pilas que me vienen persiguiendo y en una moto me alcanzan rápido. Y ahí mismo ya llegó la gente del bloque y ya entonces pues les quitamos los fusiles, los desarmamos, sin disparar un solo cartucho. Sí, un solo cartucho. Sí, eso fue una anécdota muy real. Bien, coronel, al fin y al cabo usted como jefe de inteligencia del bloque de búsqueda notó algo raro una vez en la escuela Carlos Holguín, unos policías que tenían su día con unas novias muy bonitas, coronel. Eso le llamó la atención a usted. Hubo una época que se le prohibió la visita al personal del bloque de búsqueda. Y de pronto entonces se determinó que los domingos tuvieran visita de las esposas, las novias, las amigas, la familia. Y yo un domingo yo hice una ronda por la escuela, que es muy amplia, sus campos deportivos, la zona recreativa, y vi a un policía nariñense, morenito, feíto, con una espampanante paisa muy hermosa. Y yo dije, esto no es posible. No por envidia, ¿no? Dije, esto no es posible, por ser tan feo y con semejante mujer tan bonita. Sí. Entonces yo lo mandé a llamar, le dije, venga, ¿usted quién es ella? Dijo, no es mi novia. Dije, no creo. Entonces le dije, bueno, se retira. Y mandé a llamar la niña y la llevamos a un sitio que se llamaba el sauna. Era un sauna, sí, pero un cuarto de interrogatorio. Y le preguntamos qué era ella. Él dijo que era su novio, que ella lo quería mucho. Entonces yo le dije, no, usted me está diciendo mentiras, dígame la verdad. Si usted no me dice la verdad, aquí hay un policía que le hicimos el diablo, era un policía negro, grandote, y a mí se me ocurrió decirle, ese es un violador, y yo la dejo sola con el violador. Entonces llegó y dijo, no señor, no me vaya a dejar, yo le cuento la verdad. Entonces yo, no, lo que pasa es que Pablo Escobar, el patrón, fue que el patrón nos conquistó, nos contrató a 90 niñas para cuadrarnos todos los policías de una compañía. Y vamos a hacer una fiesta, y en esa fiesta los vamos a envenenar a todos. Y para que usted me crea, la que dirige todo es la novia del capitán comandante de la compañía. Y él está afuera, ya a la entrada de la escuela, con la jefe de nosotras, que es una muchacha también mucho más bonita que yo, así me lo digo. Imagínate. Está con él en un Montero Mitsubishi rojo, último modelo. Allá están hablando. Yo mandé a constatar y me asomé, y efectivamente el capitán estaba con la muchacha. Dijo, y aquí en este momento estamos las 90 dentro de la escuela. Y hicimos la mirada y claro, habían policías con la paisa de por sí, una mujer muy bonita, muy atractiva. Y nos dimos cuenta entonces, ¿qué hicimos? No hacerles nada porque ellas estaban cumpliendo una misión. Las soltamos y prohibimos la salida, las fiestas, las visitas, si no hubiesen sido 90 hombres que nos habían envenenado. A pesar de que nos mató más de 1000 hombres del bloque de búsqueda, y no solamente el bloque de búsqueda, fueron como unos 100 hombres en los atentados terroristas, pero de entre ejército, DAS y policía mató más de 1450 hombres, más o menos. Todos esos episodios son interesantes, que los narra el coronel Hugo Aguilar en su libro Así maté a Pablo Escobar. Hacemos referencia a algunos de ellos con un tiempo prudente, porque entonces hay que leer el libro, coronel. Otro episodio, coronel, que usted narra en su libro, hubo un problema con la bomba del DAS. Pablo Escobar ordenó colocar 2000 kilos, en todo caso no le hicieron caso y colocaron menos kilos de lo que él había ordenado, y ahí hubo un problema con ellos. ¿Cómo fue eso? Pablo Escobar odiaba mucho al general Maza. Era un enemigo para él y era un objetivo claro de asesinarlo. Por eso cuando hoy en día en su investigación dicen que el general Maza se alió con Pablo Escobar para asesinar al doctor Luis Carlos Galán, es lo más absurdo del mundo.
Sí. Entonces él le había dado orden a los terroristas, entre eso el cabecilla, que era alias El Chocao. Era un hombre que había sido preparado por la ETA y que tenía miembros de la ETA en Colombia, de preparar el bus bomba con 2.000 kilos de dinamita. Pero el Chocao, como era un terrorista tan experto, pues él sabía la magnitud de los estragos que causaban un carro bomba con 2.000 kilos. Entonces solamente le colocó 500 chicles. Ellos no hablaban de kilos sino de chicles. Sí. Entonces, claro, ese efecto, la onda expansiva, asesinó mucha gente, pero no mató al general Maza, porque él en su oficina era blindada, pero sí mató a su secretaria. Entonces Pablo Escobar, a raíz de que el Chocao, que era el encargado, a pesar de que ahí actuaron varios terroristas de la misión, entonces como no le colocó los 2.000 chicles, lo mandó a traer y lo asesinó por no haberle obedecido la orden de colocar los 2.000 kilos de dinamita. El Chocao, yo me acuerdo en las conversaciones, decía, pero patrón, es que 2.000 chicles hubiese desaparecido medio Bogotá, es imposible. Claro. Entonces digo, no, que era la orden que había dado, que él, bueno, véngase que yo necesito hablar con usted, y lo mandó a llevar y lo asesinó. Eso era lo menos que le podía pasar a ese pobre hombre, ¿no? Sí. Coronel, narra usted también en su libro que hablaba con Pablo Escobar, y por supuesto estaba interpretado sus teléfonos, eso. Usted le contestaba las llamadas y el lenguaje no era tan bonito, ¿no? Era un lenguaje pesado. A ver, nosotros tuvimos una oportunidad de detectar un hombre de las empresas públicas de Medellín, de la empresa de teléfonos, que le trabajaba a Pablo Escobar. Cuando lo detectamos, lo llamamos y no lo judicializamos, sino le dijimos, bueno, usted le va a seguir trabajando a Pablo Escobar y nos va a trabajar al bloque de búsqueda. Pablo Escobar le pagaba 25 millones de pesos mensuales, nosotros le vamos a pagar 30 y se los pagaba la DEA. Entonces, le dimos las mismas instrucciones que le daba Pablo Escobar: usted tiene que aparentar ser pobre, nada de lujo ni extravagancia, humilde en su casa. Lo mismo le dimos nosotros. Entonces, cada vez que Pablo Escobar cambia de teléfono, los nuevos números nos los da. Pero él nos dijo, pero a mí también, cuando usted cambie los teléfonos, yo tengo que darle los números, porque esa ha sido mi misión y yo les vivo dando los números de ustedes. Entonces, aceptamos eso. Entonces, cuando él le daba los números nuestros, Pablo Escobar llamaba. Y nosotros dormíamos en una habitación grande, dormía el mayor González, el mayor Rodríguez, el fiscal delegado que estaba allá, el procurador delegado, el defensor de pueblos. Y el único que se atrevía, porque sonaba era a la 1 de la mañana ese teléfono estilo película, eso era como temor. Entonces mi compañero, el coronel González, su mayor en ese entonces, decía, Mompita, él era bayuno, conteste usted. Entonces yo les decía, conteste usted. Entonces yo contestaba así, aló. Les decía, mire, gonorrea, y una serie de expresiones, le habla Pablo Emilio Escobar Gaviria, le voy a matar a su papá, a su mamá, a sus hermanos que están en tal, daba los nombres completicos, exactos, y las direcciones. Bueno, y le colgaba uno que entonces le decían, ¿qué pasó? No, que Pablo Escobar les va a matar a su mamá, a su papá. Yo les metía terror también a ellos, porque entonces al ratico, 5 minutos, volví y timbraba. Vea, mayor Aguilar, yo sí lo pongo a vivir bien, ahí tengo para usted 15 melones, porque esos sueldos de la policía son miserables, ¿no? Entonces yo le decía, vea, gonorrea, usted cree que a todo el mundo compra, déjeseme capturar y verá que le voy a cobrar todo lo que ha hecho en este país. Y entonces volví a colocar, pero le voy a matar, volví a colocar y al minuto timbraba otra vez, le voy a matar, otra vez repetía lo mismo, su papá es más, le digo, máteme mi papá, mi mamá, y yo le mato a su mujer, a sus hijos y a su mamá, que están en tal dirección. Y entonces el tipo se callaba y colgaba y volvía y llamaba, decía, mire, la guerra no es contra las mujeres ni contra las esposas y los hijos, la guerra es entre Pablo Emilio Escobar Gaviria y el Estado, pero las mujeres dejémoslas quietas. Ah, bueno, entonces métase con las familias. Y así, y colgaba y no volvía a hablar. Entonces nosotros, nuestra garantía fue que le mantuvimos la familia vigilada, y si no, nos mata nuestra familia. Claro. Eso sí, no había duda. Y además hizo intentos de secuestro y todo. Eso fue una de las garantías. Bueno, coronel, y como dice el doctor Chapatín, cuando usted escuchaba esas palabras de Pablo Escobar, ¿no le daba cocha? No, yo no la tenía miedo. Yo siempre he sido un hombre aguerrido, sí, fuerte, tanto preparado académicamente, pero también mi preparación en la parte de combate fue muchísima.
Entonces tuve que asumir la lucha contra la guerrilla en Caruruma, Piripán, la lucha contra el M-19 en Florida, Pradera, Miranda, El Roble, Chafalote, la lucha contra los marimberos en la costa, yo fui uno de los oficiales, la guerra que le empezamos en un comienzo, que fui el primer oficial que delaté el cartel de Cali en el Valle. Entonces toda mi experiencia, yo estuve en un grupo en el CAES, que era un grupo de anti-extorsión y secuestro, rescatando gente. Entonces mi misma formación, mi experiencia, no le tenía miedo, le tenía un poco de respeto, porque los carrobomba y los asesinatos eran terribles. Sí. Bueno, coronel, como digo, aquí hay mucho que contar, pero vamos al punto final de Pablo Escobar, coronel. Precisamente cómo fue ese operativo final, digámoslo así. Mire, ya el país, el Estado ya no creía en nosotros, el gobierno nacional, el presidente Gaviria, ni el ministro, ni los mismos mandos institucionales no creían en el bloque de búsqueda, porque primero, los operativos tan numerosos se volaban. Segundo, estuvimos infiltrados y se volaban. Hacía como un mes antes de caer abatido, hicimos un operativo, volvió y se nos voló exacto toda la información. Entonces el presidente ordenó relevar el bloque de búsqueda y llegó el relevo de todo el personal, a excepción del coronel Martínez y el suscrito con sus 40 hombres de inteligencia, porque yo pedí que me dejaran 15 días más, que venía trabajando un operativo contra Camilo Zapata, que era un narcotraficante, a través del sistema electrónico, a través de la conversación de radioteléfono, y que Pablo Escobar había pedido un radioteléfono y que estaba seguro que iba a dar el positivo. Entonces el gobierno nacional y los mandos institucionales aceptaron que yo me quedara. Entonces ya cuando él, para cortarle la conversación y que lean el libro, entonces llegó y él le pidió al hijo, porque como habíamos sacado la familia, habíamos hecho toda la triquiñuela de sacarle la familia para Alemania, pero se la devolvimos y la ubicamos en el Hotel Tequendama, ya le colocamos micrófonos, todo para observar, escuchar sus conversaciones con él. Entonces sabíamos que el hijo lo llamaba, y efectivamente lo llamó, y ya había pedido un radioteléfono, nosotros lo escuchábamos por triangulación, y le pidió que si le contestaba un cuestionario un periodista, y él le colocó una cita como a los 3 días, que a una hora exacta. Entonces eso fue para el 2 de diciembre del año 1993. Entonces yo organicé el operativo, porque ya le habíamos hecho el operativo a Camilo Zapata, el narcotraficante, a través de las mismas conversaciones con radioteléfono, lo ubicamos en una vereda, hicimos el operativo, se enfrentó y lo dimos de baja con otro narcotraficante venezolano. Entonces yo planifiqué el operativo y le dije al presidente, al ministro y a los mandos que me permitieran hacer el operativo tipo comando, sí, porque teníamos la experiencia de la fuga ya, porque así como se hacía el operativo no servía. Al fin de tanto exponerles, convencerlos, me aceptaron. El general Gómez Padilla, que era el director de la policía, dijo: si se vuela, lo doy de baja. Yo le dije: y si lo doy de baja o lo capturo, ¿qué me da? Eso le iba a preguntar, coronel, disculpe que lo interrumpa. ¿Usted recibió la orden de capturar a Pablo Escobar, sí, específicamente vivo o específicamente? No, era vivo, esa era la orden. Entonces yo le dije: ¿qué me da? Entonces yo dijo: cuidado, mayor, con el sarcasmo y la ironía. Yo no estaba siendo sarcástico ni irónico. Digo, porque yo sí sé manejar de eso, dije, como ordene mi general, pero es la única forma. Si no, él va a asesinar a su familia, va a asesinar a la familia del presidente, a los hijos de Galán y a nuestros hijos y a nosotros mismos. Déjenme hacer el operativo, yo soy experto, tengo 23 hombres capacitados. Al fin aceptaron. Bueno, ya cuando aceptaron, ya faltaba un día, yo preparé a mi gente con doble chaleco, ya llegó el día, ese día todo listo, en la mañana los mandé a hacer compras al al almacén Éxito. La DEA nos pagó todo, hicieran compras, le escribieran a su familia, porque de pronto no íbamos a salir vivos. Sí. No los dejé almorzar, les dije que tomaran Lomotil, porque el estrés genera diarrea. Ya llegó la hora, nos fuimos hacia la vía del pueblito Paisa, en la carretera esa nos ubicamos, esperando que el teniente Martínez, hijo del coronel Martínez, que era el que manejaba el radio Thompson, estuviera pendiente de la conversación. Como a las 12 en puntico pasaditas,
empezó, me dijo el teniente, me dijo, jefe, empezó a hablar. Entonces yo le dije, saque el vehículo donde estaba el radio Thompson, que era un Mercedes, una camioneta Mercedes, sí, salga hacia la calle y siga la señal. Él siguió la señal, le dije, había un vehículo con 3 hombres más, lo siguen dándole seguridad. Cuando dijo, lo tengo en la tal señal cerca de la Plaza de las Américas, no sé qué, me dio la dirección exacta. Entonces yo le dije, el otro vehículo váyase a la parte de atrás para que le dé seguridad mientras nosotros llegamos. Cuando nosotros llegamos al sitio me dijo, aquí está, aquí está la conversación. Entonces al lado estaban echando una plancha de cemento y yo llegué, íbamos de civil y detrás venía un personal uniformado, pero era para que nos diera la seguridad. Le dije al maestro, ¿quién es el maestro? Dijo, yo soy. Dijo, mire, vamos a hacer un operativo contra Pablo Escobar, tírese al piso. Algunos obreros se tiraron encima de la plancha que le acaban de echar y se quedaron ahí quietos. Nos dejaron prendida una mezcladora, de esas mezcladoras viejas, antiguas, hacía mucho ruido. Entonces miré yo al teniente, que teníamos un teniente que tenía que tomar la determinación, o colocar cordón detonante en la puerta para romperla, o con un macetazo. Entonces me dijo que así, yo le hice la seña, sin hablar, que le diera el macetazo, la rompió y la abrió. Él no escuchó el ruido de la rotura de la puerta, porque estaba acostumbrado a los golpes de los hierros, de la construcción, estaba tranquilo. Cuando yo oí la seña de que el grupo de asalto entrara, se acobardaron, se escondieron. Entonces me tocó mirar a un agente de Barragán que me acompañaba siempre por mi seguridad, y el teniente, nos miramos, nos dio nervios, pero dijimos, pelante, y entramos. Él sí, escuchamos que estaba hablando en un segundo piso, miramos la cocina, la sala, un taxi que había allá, y no había nada del cuarto de la muchacha. Cuando yo empecé allá, vamos a subir al segundo piso, el tipo me vio y dijo, aquí que está subiendo algo, y tiró el teléfono y sacó una pistola de aquí, una sobaquera, y me hizo como 4 tiros. Yo me agaché y le pegué con el fusil a la escalera y se fue la ráfaga al techo. Se fueron los 72 tiros de un fusil Sig Sauer. Entonces inmediatamente yo saqué la pistola, él corrió y se fue hacia una pieza y bregó a abrir la puerta, tal vez estaba con seguro y no le abrió, y volvió y me hizo otro tiro. Entonces cuando él corrió hacia donde había hecho una ventana así roto de la pared, una ventana falsa, yo ahí llegué y lo alineé hacia el corazón, le hice el tiro, y el agente Barragán por encima mío con el fusil le pegó un tiro acá y le salió en todo el oído, de R15, 5.55, y yo le pegué en el costado y cayó. Ya la hemos impactado, cayó. Inmediatamente la gente que estaba por detrás de la casa empezó a disparar. Nosotros nos atrincheramos en la pared y al fin yo le pegué un grito por radio al capitán Flores, que le decíamos Galleta. Le dije, Galleta, alto el fuego, que nos van a impactar. Dijo, jefe, es que está encima del techo. Le dije, no, va muerto, quédese quieto, alto el fuego, que nos va a impactar a nosotros. Todos los tiros están pegando a la pared donde estamos atrincherados. Afortunadamente no lleva ningún fusil Galil, porque así pasa la potencia del tiro, pasa una pared de ladrillo. Sí. Entonces él hizo alto el fuego, yo me asomé, le dije, voy a saltar, salté, yo lo veía allá, tenía una pistola cerca, con el pie le retiré la pistola, inmediatamente me quedé mirándolo, le dije, sí, le miré toda la ceja, hay una técnica para identificar, le quité el reloj, lo paré y dije, sí, es Pablo Escobar, viva Colombia, murió Pablo Escobar. Y ya me contestó el comandante del bloque de búsqueda, lo felicito. Inmediatamente después ya subieron la gente, la DEA, a tomarse en foto. Un agente de la DEA le raspó un pedazo del bigote, de los vellos, se lo llevó, quién sabe, tal vez para identificar el ADN. Y luego sí ya llegó la policía judicial. En ese momento llegó la mamá de Pablo Escobar y Marina, y llegó ella gritando, no, Pablo Escobar no lo mataron, él se suicidó. Yo no sé de dónde sacó eso. En ese momento empezaron a hacer tiros retirados, entonces creíamos que era gente de él que había huido. Y estando ahí, de un momento a otro, escuchamos una ráfaga de abajo en el piso. Pues un policía identifica a alias Limón, que hacía poco había salido, un terrorista, y cuando intentó coger la pistola que le había tirado al piso, el policía lo ametralló. Ya, ahí terminó el operativo, nosotros nos retiramos, nos fuimos para la escuela Carlos Holguín. Hay una anécdota que cuando llegamos a la escuela, los policías empezaron a disparar al aire. Sí. Entonces estaba el general Gómez Padilla, y ya cuando yo leí partes, él me pegó una vaciada duro, dijo, Aguilar, ¿qué es esto? Esto parecen indios del oeste. ¿Qué es esto? Entonces yo me quedé callado. Cuando él se calmó, le dije, mira, yo no tengo la culpa, tal vez la gente, la alegría, o no sé, dispararon al aire, pero escúcheme ya. Entonces él se calmó, leí parte de la gente, nos felicitó,
y le dije, misión cumplida, mi general. Ahí se acabó la historia de Pablo Escobar. Ahí se acabó la historia de Pablo Escobar y por consiguiente se acabó la pesadilla, esos negros nubarrones que durante mucho tiempo, por culpa de Pablo Escobar y el narcotráfico, sufrimos todos los colombianos y en gran parte del mundo, coronel. Todo eso está aquí en el libro, pero hay mucho más de lo que hemos tratado acá. Coronel, muchísimas gracias por su tiempo, por contarnos todo este proceso, esta lamentable historia que vivimos con Pablo Escobar. Coronel, usted es muy amable, muchísimas gracias. Alfredo, muchas gracias a usted. Dios lo bendiga y al pueblo colombiano. Gracias. A ustedes, youtuberos, muchísimas gracias, mis amigos, por poner atención a este importantísimo video. Los invito a que sigan mirando los videos de tanta importancia que les seguiré presentando. Muchísimas gracias, les pido un permiso, hasta pronto.